Bienvenidos al comentario del simulacro MIR número 4. Con este cuarto vídeo vamos a cerrar la primera parte de los vídeos de este curso de corrección del simulacro. Vídeos 1, 2, 3 y 4. Más o menos los 4 primeros vídeos forman una única unidad temática. Hablamos principalmente de técnica de examen. De vez en cuando comentamos algún tema teórico, pero sobre todo técnica de examen, ¿para qué? Para que cuando una pregunta os supere no os quedéis sin armas. Cuando una pregunta tenga dos opciones muy parecidas, sepáis qué hay que hacer, sepáis que puede ser probablemente una de ellas, qué pasa cuando dos opciones se contradicen, qué pasa cuando una pregunta es muy larga y es un caso clínico, cómo ahorrar tiempo, en fin, cosas que ya hemos ido contando durante los primeros 3 vídeos y que vamos a rematar con este cuarto vídeo. A partir del siguiente vídeo, simulacro número 5, las cosas empiezan a cambiar. El quinto simulacro es muy importante, uno de los simulacros más importantes del año, concretamente de la primera fase del curso, de la primera vuelta, es el más importante. ¿Por qué? Porque es el MIR de verdad. Es el MIR anterior al vuestro, es el MIR de los compañeros de la promoción anterior. Y haciendo ese examen vais a aprender muchas cosas. Vais a ver si cada asignatura se sigue comportando más o menos como siempre, o si aparece algún tema nuevo. Vais a ver si ese examen es más largo o más corto o más fácil o más difícil o tiene más fotos o menos fotos. En definitiva, vais a conocer el MIR mucho mejor. El desglose siempre decimos que es muy importante, pero el MIR más importante del desglose es el que vais a hacer como simulacro 5, que es el MIR anterior al vuestro. Así que por eso hacedlo, analizad muy bien las preguntas que falléis y no dejéis de trabajarlo durante todo el resto del año. El MIR del simulacro 5, el MIR de este año, es el más parecido al que os vais a enfrentar vosotros el año que viene. Así que por eso hay que dominarlo muy bien. De este simulacro número 4 vamos a comentar, como digo, una serie de preguntas que vienen bien para revisar principios de técnica de examen. Y antes de hacer el siguiente, que es el 5, dentro de unas cuantas semanas, os pido que no escuchéis nada con respecto a él. Intentad tener la menor información posible. Ya sé que muchos de vosotros tenéis amigos que se acaban de presentar al MIR. No veáis las preguntas, no dejéis que os cuenten demasiado sobre él, porque si no os falsea la nota del simulacro siguiente, y siempre es interesante saber qué hubieras sacado si ese hubiera sido tu MIR un año antes, que todavía no te lo has estudiado como es debido. Viene bien para conocer tu punto de partida, aunque la mayor parte de vosotros, evidentemente, el año que viene pues sacaréis mucha más nota. Pero está bien saber de dónde parte uno. Vamos a ver a continuación una serie de preguntas que son evidentes. Son evidentes. Todo el mundo tendría que tenerlas bien. Pero mucha gente no las tiene bien porque no se atreve o bien a contestarlo porque le parecen o bien demasiado sencillas o porque a lo mejor en ese momento no se le ocurre la feliz idea que le permite acertar. Es muy importante eso. En todos los exámenes MIRES, lo vais a comprobar en el simulacro 5 cuando lo hagáis, siempre hay 3 o 4 preguntas que son evidentes. Muy sencillas, que las puedes sacar sin haber estudiado nada. Pero tienes que darte cuenta y cuando te des cuenta tienes que atreverte a contestarlas. Otra que pasa igual. La 170. La 170 también procede del desglose. Esta pregunta salió en un examen MIR hace ya algunos años. Le hemos quitado una opción para que se adapte al modelo actual de 4 opciones, pero perfectamente se puede sacar. Si es el TNM, te dice, en la decisión terapéutica de un paciente neoplásico es fundamental determinar el estadio tumoral. ¿Cuál o cuáles son los elementos claves para determinar el estadio de diseminación de un tumor? Pues ya sabes, a ver, ¿cuándo un tumor está más o menos diseminado? Pues el TNM, T, tumor, N, ganglios linfáticos, M, metástasis, todos sabéis esto de sobra, respuesta correcta, por tanto, la 4. No tiene más. No era nada difícil. Si esta pregunta la has fallado, pues es un punto que pierdes, más o menos unos 150 o 200 puestos hacia atrás en la lista de lectores cuando llegase el momento si esto fuese un MIR de verdad. Así que por eso estas cosas hay que cuidarse. Otra igual, otra evidente. 233. Esta es menos evidente, pero también podrías con ella perfectamente. Dice, 62 años, fumador, hipertenso, en tratamiento farmacológico, sin ningún antecedente de interés, viene a urgencias con hemorragia digestiva alta. Bueno, pues hasta aquí lo que he leído solo ha conseguido que pierda el tiempo. No me hace falta ninguna información sobre este paciente, porque al final la pregunta es teórica. Dime de las siguientes situaciones cuál no es factor pronóstico de hemorragia digestiva alta en este paciente. Aunque no me pusiera en este paciente, me da igual, la pregunta se podría responder sin leer nada del paciente. Vamos a ver, opción por opción. Edad. 2.
Presencia de shock hipovolémico al ingreso, que se remonta rápidamente con reposición de volumen. 3. Úlcera de 2 centímetros de diámetro. Y 4. Anemia microcítica severa y presencia de melenas de varios días de evolución. A ver, ¿cuál de estos no te parece malo? ¿Cuál suena menos grave? Para esto no hace falta ser endoscopista. Para esto no hace falta estar en urgencias atendiendo hemorragias digestivas, ni mucho menos. Para esto solamente hace falta sentido común, sin más. A ver, la 1 dice, edad. ¿Tú crees que la edad influye en el pronóstico de las cosas? ¿De esta o de muchas otras? ¿Quién aguantará mejor una hemorragia digestiva? ¿Un joven de 30 años o un anciano de 85? ¿Tú no crees que la edad en muchísimos procesos condiciona un determinante para la supervivencia? Eso lo sabes de sobra. Evidentemente, cuando uno está en edades extremas de la vida, pues tiene menos reserva funcional, menos capacidad para aguantar determinadas cosas, agresiones, disfunciones orgánicas, etc. No es ningún secreto que un anciano es más frágil que un adulto joven, evidentemente. Por eso aquí la 1, aunque no lo supieras seguro, pues te lo crees. 2. Presencia de shock hipovolémico al ingreso. Luego dice que remonta rápidamente, pero pone shock. ¿Qué os parece? ¿Es bueno o es malo estar chocado? Seguramente eso muy bien nos suena, muy bien nos tiene que sonar a nadie. Oiga, doctor, es que pone que se remonta rápidamente. Me da igual, preferiría no haberlo tenido, preferiría no haber estado chocado, porque eso tiene sus complicaciones, aunque te digan que se remonta rápidamente cuando le infundes volumen, lo mismo me da. Pero es una complicación añadida, es algo que preferiría no haber tenido, preferiría que mi paciente no viniese chocado hemodinámicamente cuando entrase por la puerta de urgencias. La 2, está claro que eso de hacer algo ensombrece el pronóstico, eso no es algo que sea indiferente. Después, 3 y 4, dice la 3, úlcera de 2 centímetros de diámetro. No sé si eso es bueno o es malo, no sé si es grande o es pequeño. ¿Por qué? Pues porque no soy endoscopista y no estoy acostumbrado a ver úlceras y mucho menos a medirlas. La 3 de momento, pues no digo nada. 4. Anemia microcítica severa. Mira, entre tener anemia y no tenerla es mejor no tener anemia. Y entre tener cualquier anemia y tener una anemia severa, evidentemente es mejor que no sea severa. La anemia, obviamente, pues tiene sus complicaciones. La anemia, por supuesto, pues tiene su morbilidad. Es mucho mejor no estar anémico. Es mucho mejor no tener melenas de varios días. De hecho, os cuento una cosa. La 4, que alguien tenga melenas de varios días de evolución y muchísima anemia, seguramente irá de la mano de la 2. Si yo he sangrado mucho, tendré más anemia. Si yo he sangrado mucho, tendré más probabilidad de chocarme. Por eso la 2 y la 4 pues van de la mano. La que me queda aislada es la 3. Yo no tengo por qué saberme, o por lo menos en esta fase del curso, no tengo por qué saberme cuál es el tamaño a partir del cual se ensombrece el pronóstico cuando hago una endoscopia a un paciente con hemorragia digestiva alta. No tengo por qué. Pero sé pensar, y la 1, 2 y 4 son cosas que es mejor no tener. No hace falta más. Así que por eso la 3 es la que marcaría ante la duda. Si os fuese un texto, os pondría: cuando una úlcera supera los 2 centímetros es cuando el pronóstico empieza a ser peor. Pero tú eso no lo sabes. En el momento de responder, lo que sabías era lo que sabías. Y con lo poco que sabes, tienes que hacer lo posible para acertar el mayor número de preguntas. La gente que se le da mejor el MIR, la gente que saca las mejores puntuaciones, no penséis que son los que más saben, necesariamente no. Son los que mejor saben lo que cae en el MIR. Y son los que mejor usan lo que sí saben para acertar preguntas que a lo mejor no saben. Ejercitad eso. Es mejor saberse unas cuantas cosas muy bien sabidas que tener una idea vaga y difusa de muchos temas que al final no sabes manejar. Es mejor la calidad que la cantidad cuando estudias el MIR. Bueno, pues por eso aquí la 233 habría que haber marcado la 3, sobre todo si no lo sabías, por eso aquí no era una pregunta difícil. Otro también similar, menos evidente cada vez, pero que también se podría más o menos intuir por dónde van los tiros. Pregunta 164. Fijaros la información que nos dan de la paciente. Es cirrótica por virus C, tiene una ascitis, no atención, y está siendo tratada con dieta hiposódica. No, pues esto es lo habitual. Cuando un cirrótico tiene una descompensación edemo-arcítica, pues la piedra angular del tratamiento es esta, es la restricción sódica en la dieta. Luego además, si quieres, puedes poner diuréticos y puedes hacer más cosas, pero eso es la base. Bien, ¿qué más nos cuentan de ella? Pasan 2 semanas, no pierde peso, y en la orina la concentración de sodio es de 50 miliequivalentes en 24 horas. ¿Cuál sería su actitud?
Esta pregunta intimida. ¿Por qué? Pues porque lo normal es que no te sepas de memoria cuál es la cantidad normal de sodio en orina. Claro, la cantidad que te encuentras de sodio en orina es altamente variable. ¿De qué depende? De cuánto sodio hay en dieta, de cuántos líquidos ingieres, de cómo está el estado renal del paciente o de la paciente en este caso. Son cosas que seguramente, aunque tuvieras una tabla, te costaría identificar y seguramente el rango de normalidad pues sería muy amplio. Pero aquí no tienes ni idea. ¿Qué marcas aquí? ¿Qué crees que el autor de la pregunta intenta decirte? Le he quitado el sodio. Piénsalo así. Le he quitado el sodio de la dieta, le he restringido el sodio y todavía orina sodio. ¿Cuál es el mensaje aquí? ¿Cuál es el mensaje encubierto? Tú imagínate que eres el riñón. Eres el riñón y de repente tu propietario, tu dueño, empieza a no ingerir sodio en la dieta. ¿Qué haces tú como riñón? Si yo ingiero poco sodio, mi riñón seguramente lo que va a intentar hacer es retener todo el sodio que pueda, de tal manera que no llegue a la orina, no se pierda por la orina. Eso sería lo normal. Si consumo poco sodio, el riñón intentará ahorrarlo. No lo va a perder. Si yo consumo poco sodio, ¿cuánto sodio tendría que haber en la orina? Poco sodio o ningún sodio incluso. Por un principio básico, de donde no hay, no se saca. Si yo no te doy sodio en la dieta, seguramente el riñón no perderá mucho sodio. O prácticamente no perderá nada, porque no lo hay. Intentará retener el poco que tiene. Luego, entonces aquí, aunque no sepas si 50 miliequivalentes es mucho, es poco, es alto, es bajo o es intermedio, la idea de la pregunta estaba clara. Le he quitado el sodio y sigue orinando sodio. Luego, entonces, ¿qué habrá que pensar? Lo primero de todo, antes de hacerle paracentesis, antes de ponerle diuréticos o antes de hacerle una autopsia. ¿Qué harás antes? Preguntar a la paciente qué está comiendo. Revisar la dieta. A lo mejor tú le has dicho, oye, quita la sal de la dieta, no te añadas sal a las comidas. Bien, perfecto. A lo mejor resulta que la paciente pues no sabe que determinados alimentos son ricos en sal y los está consumiendo aún sin saber que contienen sal. Puede pasar, eso es algo bastante habitual. Comemos y bebemos muchas cosas todos los días. Y en la consulta muchas veces pues no hay tiempo para decir al paciente dónde hay más sodio o menos sodio de todos los alimentos del mundo. Es por eso aquí lo más normal que es, si yo te quito el sodio y lo sigues orinando, lo normal es que lo sigas consumiendo. Es por eso que aunque no sepas muy bien los límites, y la idea de la pregunta es bastante claro que están buscando la 3. Educación sanitaria con respecto a la dieta. ¿Qué come usted? ¿Qué ha comido usted la última semana? Pues muchas aceitunas, un par de berenjenas y además pepinillos en vinagre. Bueno, pues esos alimentos, por su preparación y por los líquidos que contienen, pues suelen tener bastante sodio y eso a lo mejor pues la paciente pues no lo sabía. Por ejemplo, se me ocurre, puede ser muchas más cosas. Aquí lo más importante que es captar la idea, captar la esencia. No se trata de ser un papagayo o un friki loco que se sabe de memoria todos los límites, todos los iones en orina, en sangre, en líquido seminal y en líquido cefalorraquídeo. No hace falta eso. Sentido común, es mucho más importante el sentido común que el conocimiento en bruto. Así que por eso aquí pues era la 3, no era difícil. De hecho en el MIR, en esta idea ya han insistido en varias ocasiones. Siempre que veáis entre las 4 opciones algo como revisar la dieta o educación sanitaria con respecto al paciente o pensar que el paciente tal vez no esté adheriéndose correctamente al tratamiento, seguramente va por ahí. Siempre que una de las opciones es esa, al final acaba siendo la correcta en muchos casos. Os pongo ejemplos de cosas que han salido en el MIR con respecto a eso. Una vez salió paciente celíaco. Paciente celíaco que se le diagnostica tal y resulta que le quitas el gluten de la dieta y aún así el paciente pues no responde, no mejora. ¿Qué hay que hacer con ese paciente? Pues un celíaco que le quitas el gluten de la dieta y aún así no mejora y sigue teniendo pues sintomatología digestiva tal, una de las posibilidades es un linfoma intestinal. Sabéis que la enfermedad celíaca, en un pequeño porcentaje de casos, sobre todo si el celíaco no hace el tratamiento, pues incrementa el riesgo del linfoma intestinal y podría justificar esa clínica, un cuadro que no mejora, incluso que va a peor a pesar de retirar el gluten de la dieta. Pero ¿qué es lo más probable? Si un celíaco le quitas el gluten de la dieta y no mejora, ¿qué es lo más probable? Que no esté haciendo la dieta correctamente. Por eso en la opción número 1 aquel año ponía descartar linfoma intestinal y en la opción número 2, que era la correcta, ponía revisar la dieta. ¿Ambas cosas son posibles? Sí, pero ¿qué es más probable?
tener un linfoma en el intestino o que el celíaco, y hay muchos celíacos y hay muchos alimentos que consumimos todos los días, no haya hecho bien la dieta por algún motivo. Pues lo más normal es revisar la dieta. Esa era la actitud que había que tener en ese caso. Otro ejemplo. Paciente esquizofrénico que le ponen un tratamiento neuroléptico y aún así el paciente no se controla de forma adecuada. ¿Qué es lo más probable? Resistencia a los neurolépticos, esquizofrenia gravísima de tipo no sé qué tal. Y había una opción que era muy sencilla, mala adherencia al tratamiento. Esa es la que tenías que marcar. Otro ejemplo que hubo hace ya varios años. Paciente VIH que ya cumple criterios para que le pongan tratamiento antirretroviral. Hace algunos años los criterios eran otros diferentes a los de ahora. Bueno, pues la cuestión, a pesar del tratamiento antirretroviral, la carga viral sigue muy elevada y los CD4 siguen bajando. ¿Qué es lo más probable? Mala adherencia al tratamiento, etc. Ha habido muchísimos casos así. Algunas de estas preguntas no las conocéis porque ya no están en el desglose porque tienen más de 10 años. Pero acordaos de este tipo de este modelo. Cuando el ministerio entre las opciones te ponga mala adherencia al tratamiento, considéralo que eso puede ser correcto, sobre todo si estamos ante un tratamiento crónico y el paciente, por tanto, pues tiene mucho tiempo para en algún momento omitirlo, o si es algo dietético. Lo dietético es particularmente difícil de cumplir. Muchas veces no sabes dónde está el gluten, muchas veces no sabes dónde está la sal, etc. Bien, pues nada más con respecto a esta pregunta. Aquí, siendo sensible a la intención del autor, pues se podía intuir bastante bien. Fijaros la pregunta 224 al final del simulacro. Esta no es evidente, esta no es de las obvias que podrías sacar sin saber nada, no, aquí sí tienes que saber. Pero la 224 se puede aplicar la técnica de examen para descartar opciones o para aproximar opciones. Fijaros lo que nos cuentan. Varón de 30 años que vive solo con su perro, entonces ya no vive tan solo, ya es más sociable, no tiene novia ni amigos íntimos y rara vez va a visitar a su familia, que dice de él que es frío e insociable desde que era un niño. Estudió informática, una profesión que claramente intensifica mucho las relaciones sociales, y le gusta mucho la astronomía, que es un deporte de equipo. Es probable que este paciente sufra. Pues vamos a ver aquí cuál es el mensaje. Un tío raro, frío y distante. Eso es lo que están contando aquí. Vamos a ver. Opciones. Aunque no sepas nada de psiquiatría, ahora simplificamos el tema a lo que podamos, pero mira las opciones. Esquizofrenia simple. Trastorno de la personalidad esquizoide. Trastorno de la personalidad esquizotípico. Trastorno de la personalidad evitativo. Aquí, al margen del contenido, que ahora veremos. Esto es algo bien esquizoide, esquizofrénico, esquizotípico, es decir, esquizo algo. Aquí, de estas cuatro opciones, la que parece que está como más lejos es la 4. Eso de evitativo es la que más difiere del resto del rebaño. Y fijaros que aquí particularmente la 2 y la 3 te incitan a poner una de las dos. La 2 y la 3 son iguales palabra por palabra. Dice un trastorno de personalidad, hasta ahí es igual, dice esquizoide y otro dice esquizotípico. Dos opciones contrarias, dos opciones diferentes, pero que son ligeramente distintas en algo. En este caso, en la terminación de la palabra esquizoide, esquizotípico, seguramente una de las dos será. ¿Qué hace aquí el autor de la pregunta? Piensa, se lo voy a poner difícil, y realmente te lo pone fácil, porque te hace dudar entre dos, las otras dos te las descarta. Si no tenías ni idea, ya no dudas entre 4, dudas entre 2. Entonces, ¿aquí qué hacemos? ¿2 o 3? Bueno, pues para esto ya sí que habría que saber un poquito más de psiquiatría. Una cosa importante, a la hora de estudiar, intentad simplificar las cosas al máximo e intentad, de alguna manera, hacerlo más llano, más cercano a la realidad cotidiana. Cuando estudias este campo de los trastornos de la personalidad, es muy fácil. Si lo estudias como viene en el libro, pues claro, pues puede ser muy farragoso, muy lioso, te olvida uno, se te olvida otro, los mezclas, pero hazlo de una forma muy sencilla. Simplifícate el estudio. Ya hemos visto en estos vídeos varios procedimientos para simplificar el estudio. Hacer caricaturas, hacer cuadros de diagnóstico diferencial, hacer muchas cosas. Aquí podrías pensar en alguien que conoces. La psiquiatría se estudia muy bien pensando en alguien que conoces. Todos conocemos a alguien que puede servir como modelo para estudiar los diferentes trastornos de la personalidad. Vamos a ver ejemplos. Mira, aquí, la respuesta correcta, que es la 2. Esquizoide. ¿Cómo es un esquizoide? ¿Cómo es un trastorno de la personalidad tipo esquizoide? Muy sencillo. Aquí, en lugar de aprenderte todo lo que viene en el libro, que vienen muchos rasgos sobre cada uno,
de cara a recordarlo a largo plazo, piensa en un par de características o en alguien que conozcas. Esquizoide es alguien que es sumamente frío, sumamente distante, que no tiene relaciones sociales y, muy importante, ni las quiere tener. No le interesa tenerlas. Tiene un total desapego al resto de la gente, es muy despegado. Ni habla con sus amigos porque no los tiene, ni llama a su familia porque le da igual, ni busca novia porque tampoco le interesa. Él vive en su soledad y además desarrolla pues una profesión solitaria o a lo mejor tiene aficiones solitarias. Una persona pues como este que veis aquí, esa es la descripción típica. Alguien frío, distante y sin interés por las relaciones sociales. Cuidado, no nos confundamos con la 4. Un trastorno evitativo de la personalidad también está apartado del mundo, también está apartado de la sociedad, no tiene muchas relaciones sociales tampoco. La diferencia es que un trastorno evitativo le encantaría tenerlas. Un esquizoide no las tiene, ni las quiere tener, porque es frío y rarito y distante. Un evitativo no las tiene, pero las querría tener. ¿Por qué no las tiene? ¿Por qué no tiene amigos? ¿Por qué no se relaciona con la gente? Porque tiene un intenso miedo al rechazo. Eso es lo que hace que esté deseando tenerlas, pero nunca puede dar el paso de conocer a nadie, ni de tener amigos, ni nada de eso, porque tiene un intenso miedo al rechazo que le paraliza y le impide tenerla. Esa es la diferencia entre la 2 y la 4. La 2 es muy clara. Yo conocí, no estoy seguro del diagnóstico porque no soy psiquiatra, pero desde luego, por lo que ponen los libros de psiquiatría, seguramente era una de estos. Yo conocí un joven que era probablemente un trastorno esquizoide de la personalidad. Estaba en mi clase. Todos conocemos a alguien así. Le llamábamos Caranalga. Ese era el mote que le pusimos en clase, pero no por maldad, sino porque es que no sabíamos cómo se llamaba después de 6 años de carrera. En clase éramos 80 y bueno, pues había un señor que el primer día estaba aparentemente pues como nosotros, pero solo de aspecto, porque durante 6 años nadie escuchó su voz. Te cruzabas con él en un pasillo y directamente ni saludaba. Miraba al infinito, si le saludabas no contestaba, o miraba al suelo, o al teléfono móvil, o lo que fuese. Si le hablabas no te respondía. ¿Estará sordo? No, no es que estuviese sordo, no. Era un esquizoide de libro. Nadie se relacionó con él en 6 años. Nadie se tomó un café con él en 6 años. Absolutamente despegado del grupo. Todo lo que tenía que ver con las relaciones sociales lo rehuía. Y en 6 años nadie supo cómo se llamaba. Ni mirando las listas. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues por descarte, los otros 79 son gente que sí conoces, el número 80, que es el que sale aquí su nombre y no sé quién es, pues será Caranalga. No. Siempre hay, pues, gente que tiene a lo mejor asignaturas del año pasado, tal, siempre hay gente en la lista que no sabes quién es, pues, gracias a eso, Caranalga, nadie sabía cómo se llamaba ni al final de la carrera. Y al acto de graduación tampoco fue, con lo que fue imposible conocer su nombre. Eso es un trastorno esquizoide de la personalidad. Todos conocemos a alguien que a lo mejor no es tan extremo, pero que te recuerda esto. Esquizoide, frío, distante, sin interés por las relaciones sociales. Fijaros la 3, qué parecido es. Siempre intentan liarte de esta manera y los trastornos de personalidad en los últimos años pues se han puesto más o menos de moda en el MIR. Esquizoide y esquizotípico se parecen. Se parecen en el nombre y se parecen en cuanto al comportamiento que tienen. ¿Cómo es el esquizotípico? El esquizotípico comparte con el esquizoide que es igual de frío, igual de distante, tiene poco interés con relacionarse con la gente, pero hay una cosa que es diferente. El esquizotípico además hace cosas rarísimas. O bien hace vudú, o magia negra, o forma parte de una secta, o le gusta la adivinación, las ciencias adivinatorias, o el tarot, o cosas de esas. Es alguien que es igual de frío, igual de asocial, pero además es brujo, o es mago, o hace cosas de esa, o habla con el demonio, ese tipo de cuestiones. ¿Ves? Eso es un esquizotípico. Añade ese componente de rareza en el comportamiento y en sus creencias. Más trastornos de la personalidad que aquí no vienen. Pues, quedaros siempre con un par de palabras. ¿Cómo sería un trastorno paranoide de la personalidad? Una sola palabra. Desconfiado. Desconfiado en extremo. Es alguien que todo su pensamiento va dirigido a que el mundo está conspirando contra él. Sospecha de sus vecinos. Es receloso con su pareja. Él desconfía de sus hijos. Desconfía de sus padres. Desconfía de todo el mundo. Y es rígido. Es una persona que no se integra bien, pero es por ese motivo. Aparentemente, pues para él, todo el mundo conspira contra él. Ese es el paranoide. Muy desconfiado.
Otro ejemplo también característico, pues tenemos aquí el trastorno límite, que tampoco sale entre las opciones. ¿Cómo sería un trastorno límite de la personalidad? ¿Cuál es el rasgo esencial de un trastorno límite? Este es uno de los más preguntados del MIR. Esto han salido ya varios ejemplos en el desglose. Inestable. Inestable. Un trastorno límite de la personalidad es alguien que hoy te quiere mucho y mañana ni te saluda. Es alguien que hoy está muy contento y sin embargo mañana pues se le ve como más triste, más tal, más distante, no se integra mucho. Tiene inestabilidad en todas las facetas de su vida, en el trabajo, en la universidad si es estudiante, con sus amigos, con su pareja, hoy está contento, mañana triste, hoy te ama, mañana te odia, etc. Este es de los que más preguntan en el MIR, pero acordado de esa palabra, la inestabilidad, eso es lo que más... Y otra cosa que también es característica del trastorno límite es que de vez en cuando se autoinfligen castigos físicos. Yo tuve una compañera que probablemente pues tenía eso. Nunca lo supimos tampoco, pero ahí en esos 80 compañeros que tenía había algunos que parecían sacados de un libro de psiquiatría. Bueno, pues esta compañera era lo que he descrito. Hoy era muy amiga tuya, mañana pasaba de ti totalmente, hoy era de una manera, mañana de otra, hoy era una persona pues que podías hablar con ella normalmente y al día siguiente estaba irritable e irascible, en fin, unos virajes de comportamiento y de todo pues bastante marcados. Y lo que fue muy, muy curioso, y esto es una cosa muy típica de ellos, que cuando algo les supera, cuando algo les descompensa, tienden a hacerse daño físico. Sin verdadera intención letal, como vais a ver a continuación. Esto es un ejemplo muy típico, lo que le pasó a esta chica. Suspendió anatomía en junio. Bueno, pues si suspende anatomía en junio, lo normal que hace, pues te preparas para el siguiente examen, que en aquel momento pues era en septiembre, ya sé que ahora las cosas han cambiado, claro, en septiembre nos presentábamos entonces, llegó a septiembre y vuelve a suspender anatomía. Pues, quien suspende anatomía por segunda vez, ¿qué hace? Siguiente año se vuelve a presentar y ya está, no tiene más. Bueno, pues ella no. Ella eso le frustró mucho, se metió en su casa en una bañera y con una cuchilla de afeitar, pues se dio un corte en ambas muñecas y estuvo allí sangrando un rato. Y os podéis imaginar el circo que se montó en su casa, evidentemente, cuando pasó esto. Bien, fijaros, eso no lo hizo con verdadera intención de matarse, ni mucho menos. Se dio cortecitos así como muy transversales, superficiales. Era simplemente hacerse daño y llamar un poquito la atención. Eso es característico de ellos. Cuando algo les supera tal, algún tipo de dolor físico, algún tipo de comportamiento de esos, pues se puede ver. No se consiguió suicidar porque suspendió anatomía. Si hubiera sabido anatomía, hubiera sabido que para matarte de esa manera hay que cortar de esta forma, longitudinalmente. Así sí que no te salvas. Pero de otra manera, pues es bastante más leve el corte. Bromas aparte, acordaos de eso. Es el modelo característico. Inestable y de vez en cuando esos comportamientos. Más cosas que te pueden preguntar. Trastorno histriónico de la personalidad. ¿Cómo es un trastorno histriónico? Alguien que le encanta ser el centro de atención. Centro de atención. Hará todo lo posible para que los demás le tengan como punto de referencia. Se inventará historias, manipulará a la gente. La cuestión es que todo el mundo esté pendiente de él. Y si no estás pendiente de él, se frustra y se amarga. Histriónico. De hecho, en la antigua Grecia, que era un histrión, de ahí viene el nombre. Un histrión era un actor. Entonces, por eso el actor es el que está en el escenario, todo el mundo le mira, pues de ahí trastorno histriónico de la personalidad. Más trastornos de la personalidad que te pueden poner. El trastorno obsesivo de la personalidad. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? Una persona sumamente rígida, meticulosa y controladora. Y todo lo que no pueda controlar le agobia. Todo lo que no pueda controlar le descompensa, le pone muy nervioso. Es el trastorno obsesivo de la personalidad. Hay algunos trastornos de la personalidad que incluso se llevan bien entre sí. El obsesivo se lleva particularmente bien con el dependiente. Trastorno dependiente de la personalidad es alguien que no se atreve a tomar ninguna iniciativa ni a tomar decisiones. Para todo esto depende de la gente de alrededor. Claro, el obsesivo le gusta controlar. El dependiente le gusta ser controlado porque carece de iniciativa ni de capacidad de decisión. Pues entre los dos pues pueden formar una buena pareja. Otro ejemplo de trastorno de personalidad, el trastorno narcisista de la personalidad. Este ya cayó también alguna vez en el MIR. ¿Cómo es un trastorno narcisista? Es alguien que se cree que es merecedor de un trato especial por su gran valía, que le pongan una alfombra roja, que todo el mundo le haga reverencias. Eso es un trastorno narcisista de la personalidad. Una pregunta que cayó hace mucho tiempo en el MIR y que mucha gente falló
No está ya en el desglose porque es muy antigua, pero fijaros el detalle. Preguntaban que sobre el trastorno narcisista de la personalidad, ¿cuál de las siguientes opciones es falsa? Y decía una opción: suelen tener la autoestima muy alta. Falso. Falso. Cuidado. La autoestima, todo lo contrario, suelen tenerla baja, siendo ese comportamiento grandioso de que le adoren, de que le adulen, de que le hagan reverencias, un mecanismo compensatorio a una baja autoestima. Acordad, autoestima en el fondo baja, aunque aparentemente parezca que es el rey del mambo, o al menos así quiere sentirse o quiere que pienses que es. Más, otro, trastorno antisocial de la personalidad. ¿Cómo es ese? Piensa en alguien que conozca. Trastorno antisocial es mejor que no los conozcas, porque evidentemente pues, no son muy beneficiosos para tu entorno. Pero bueno, película El silencio de los corderos. El psiquiatra Aníbal Lecter, ese es un ejemplo típico de trastorno antisocial de la personalidad. Es una persona que no respeta para nada los derechos ajenos. Mata a la gente, pega a la gente, roba a la gente, le echan del trabajo 20 veces, le meten en la cárcel otras 20 veces, no aprende del castigo, sale de la cárcel, vuelve a delinquir, vuelven a encerrarle, sale, otra vez lo mismo, y así es su vida. Es una persona que evidentemente pues, no puede tener ni muchos amigos ni puede tener relaciones muy estables con la gente porque es violento, te viola tus derechos y no tiene ningún remordimiento además. Eso es lo característico del trastorno antisocial de la personalidad, personalidad psicopática también llamada. En fin, hay muchos. Cuando estudiéis ese capítulo, haced lo que he dicho. Una o dos palabras que os recuerden el trastorno o pensad en alguien conocido y de esa forma pues es mucho más simple. Digo esto porque el capítulo ya digo que se ha puesto de moda en los últimos años. Hace algún tiempo caían muy de vez en cuando, pero la densidad de preguntas parece mayor en las últimas ediciones del MIR. Bueno, dejamos atrás la 224 y pasamos a la pregunta 67.